hablando sobre bueno, en realidad ya llegó, yo iba a decir la incipiente llegada de la variante Delta, en realidad ya llegó, parece que se contiene, se está conteniendo bastante, vamos a enterarnos de esto, a ver qué es lo que está pasando y obviamente vamos a hablar acerca de sus repercusiones económicas. Para esto hablamos con una especialista en economía de la salud. Estamos presentando a la señora Valentina Viego. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Hola, ¿cómo va, Mariana? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, ¿todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegra, me alegra. Valentina, a ver, bueno, para arrancar, vamos un poquito más a lo general. ¿Cómo crees que ha pegado, porque ya pasó bastante, digamos 1 año y medio, tal vez sea un poco general la pregunta, pero digo, ¿cómo ha pegado económicamente en Bahía Blanca en particular esta pandemia? Y quiero saber si crees que puede llegar a existir una nueva realidad económica que todavía parece incipiente, que todavía no se nota, aunque se ve más gente obviamente en la calle. Bueno, respecto de la economía, la pandemia ha tenido efectos muy negativos en Bahía Blanca y a nivel en el país en general. Sí. Ha habido una retracción en el empleo, han caído también los ingresos, han aumentado los empleos precarios, los empleos informales. Eso indudablemente ha tenido un impacto. ¿Sí? Sí. La discusión por allí que se suele dar en los ámbitos económicos es si ese impacto se ha debido a las medidas restrictivas de circulación de actividades o a la pandemia en sí misma. Claro. Y claro, bueno, es difícil de dilucidar, ¿no? Porque ocurrieron las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, uno no puede separar cuánto se debió a la enfermedad propiamente dicha y cuánto se debió a las medidas. Pero lo que muestran otros países que han tomado medidas menos restrictivas es que en esos países también hubo retracción de la economía, el caso Brasil, ¿no? Sí, Brasil, y hay que tomar en cuenta también, tal vez, por ahí vos nos iluminás de otra manera, es que ya veníamos con una economía muy débil, muy golpeada. Sí, ya veníamos con una economía muy complicada y con un panorama internacional muy complicado. Sí. A nivel internacional la deuda, sobre todo la deuda del sector privado, la deuda de las empresas venía aumentando, sí. Pegó un salto en el año 2018-2019 importante, entonces, y digamos varios signos de deterioro a nivel internacional, no solamente nacional. Entonces ya imagínate eso, si la economía internacional viene con signos de deterioro en un país como Argentina que ya tiene problemas estructurales, bueno, claro. Genera un caldo, digamos, de cultivo donde naturalmente una cosa como una pandemia va a pegar negativamente. Sí, obviamente pega un poco más y la verdad es que se notó y se notó bastante. Pasado un tiempito esta parte, hoy, bueno, se está relajando un poco el ASPO, este aislamiento social preventivo y obligatorio, se habla de que, no sé si 1 o 2 semanas volvería al fútbol. Creo que la semana que viene estarían reabriendo los colegios en forma, digamos, continua, todas las semanas, no las burbujas. Y a la vez estamos con la variante Delta golpeándonos las puertas. Yo no sé, porque en realidad la venían pintando como, bueno, súper contagiosa, súper peligrosa, la llegada es inminente, como que estaban encendidas todas las luces de alerta y yo no sé si es una sensación mía, pero da la impresión de que no estuviera entrando tan fuerte, no esté golpeando tan fuerte, o todavía no es el momento. Sí, la verdad que, digamos, anticipar qué es lo que está ocurriendo, para eso necesitan un poco más de días. En la India, que fue el lugar donde apareció esta variante, la Delta apareció en septiembre. Y recién en este año, en marzo, tuvo el pico impresionante que en India te estoy hablando, ¿no? Sí. O sea, tardó varios meses hasta desenvolverse y volverse dominante. Allí. En Inglaterra fue una cosa completamente distinta, porque en Inglaterra se detectaron los primeros casos en marzo y abril, y para mayo ya era un desastre de contagios y de hospitales otra vez llenos y demás. Entonces,
la dinámica parece ser, digamos, que cambia de lugar a lugar. Acá en algunos casos, algunos analistas dijeron que quizá con el nivel digamos, como acá está instalada la variante, la andina, la que se llama Lambda, y la de Manaos, que le dicen Gamma, que son variantes también más contagiosas, se especuló que quizá la Delta no podría llegar a dominar o no sería tan dominante como ocurrió en Inglaterra. Pero es a nivel de hipótesis, la verdad es que todavía hay pocos datos para contrastar eso. Lo segundo es que, digamos, otra de las hipótesis es que un gran porcentaje de la población se contagió ya en olas previas, en la ola de octubre, en la ola de mayo, y en la mini ola que hubo en las fiestas. Entonces todo ese porcentaje de población que se contagió ya tendría inmunidad, y bueno, quizá la Delta tenga menos fuerza para ingresar. Son todas especulaciones, porque en Estados Unidos también hubo un gran porcentaje de la población infectada y sin embargo la Delta ingresó. En Florida está teniendo unos problemas tremendos de ocupación de camas. Entonces son ideas que está bien, digamos, son hipótesis que tienen cierta validez, pero bueno, se necesita tiempo para poder saber qué es lo que puede llegar a ocurrir. Sí, sí. Valentina, vos tenés siempre mucha información sobre lo que está pasando en los hospitales, obviamente, investigadora de la parte de la salud en economía. ¿Es real que hay muchas vacunas, varios millones de vacunas que, no sé, parece que tuvieran un problema de logística, que no se están aplicando? Mira, las vacunas, digamos, lo mencionaron la semana pasada en algunos medios, en algunos sectores, pero no parecería que hay un problema grave de stock de vacunas que no se están aplicando. No da la sensación de que ese sea el meollo del problema. Puede ser que en algún sitio ocurra que hay un stock de vacunas que no se aplican, pero no da la sensación que fuese ese el problema central. Siempre hay un stock que está sin aplicar porque, claro, las vacunas se reciben en packs enormes. Hay que, digamos, hacer los lotes, ¿no? Para distribuirlo, volver a enfriar, cuidar que no se caiga la cadena de frío, que llegue a destino, en destino a su vez distribuirlo entre los vacunatorios, en fin. Hay un proceso, o sea, que desde que el momento que la vacuna llega del avión, ¿no? Aterriza el avión hasta que llega al lugar de destino, puede haber una demora de 7 u 8 días. Entonces, claro, cuando uno cuenta las vacunas que se recibieron y las que se colocaron, puede ser que haya temporalmente una diferencia grande, pero es una diferencia que con el pasar de los días se va disipando. No, digamos, eso se ha visto, digamos, esos stocks así en aumento suben mucho cuando hay recepciones grandes de vacunas que llegan a Ezeiza. Los primeros 10 días se ve un stock grande, pero después desaparece, digamos, se van colocando. Desde mi punto de vista no parecería ahí haber un problema. Bien, tampoco tenemos... Sí, perdón. No, te decía que si es un problema que en el término de pocos días desaparece por la propia mecánica de la distribución. Seguro. Bueno, tampoco tenemos en la Argentina un problema de que la gente no se quiera vacunar, ¿no? Aunque hay que insistir con eso, sobre todo ante la posible llegada de esta variante. Por lo menos todos tienen, o muchos medios de comunicación, está siempre la alerta diaria de la Delta. La verdad es que no termina de explotar. Digo, no sé por qué la mencionan tanto, porque sinceramente los casos, por lo menos que se escuchan, no parecen alarmantes. Sin embargo, me parece que hay que insistir en el tema de la vacunación. Ahora, si llegara a ponerse un poco complicado, digamos, el asunto, ¿existe la posibilidad de que la gente se retraiga de vuelta? Digo, sobre todo, a ver, no te quiero meter en un terreno político, pero tal vez tengas ganas de opinar como ciudadana también, ¿por qué no? Después de la foto de Olivos y todo eso, ¿existe la posibilidad de pedirle a la gente: quédate en tu casa, no me abras el local, no vayas a la empresa?
¿Crees que hay ahí la verdad todavía que espacio? eso se resiente, o sea, lamentablemente fue ese evento fue muy, tuvo un impacto muy negativo porque incide, ¿no?, en la posibilidad que después las personas adhieran y respeten futuras medidas de confinamiento, que podrían llegar a ocurrir o no, eso va a depender, pero imagínate que si hay que tomarlas va a costar que se respeten. Claro. Lamentablemente eso, si esta variante llega a incrementar los contagios y llega a poner en peligro, digamos, por un efecto muy grande sobre los contagios, llega a poner en peligro o llega a generar algún tipo de saturación o de estrés en el sistema sanitario, y puede ser que algún tipo de medida restrictiva haya que tomar, aunque sea temporaria, tal vez una semana, 2 semanas, puede ser que eso ocurra. Ahora, el grado de respeto que eso va a tener, bueno, sí, claro, depende un poco del humor social, ¿no? De cómo cayó la noticia esta del cumpleaños, va a depender mucho de eso, pero lamentablemente lo que nos ha enseñado la pandemia es que no hay muchas más soluciones. En los países que han controlado mejor esto, no ha habido más inventos que la vacuna y las restricciones sociales, las restricciones del distanciamiento, no ha habido otra cosa, o sea, no hay otra tecnología por el momento. Seguro. Además, bueno, del uso del tapaboca, de la ventilación y demás, pero cuando los brotes son importantes, hay que ir más allá del tapaboca y de la ventilación, o sea, hay que ajustar todavía más las tuercas. Sí. Pero claro, eso depende en gran medida de cuánto adhiere la población, cuánto respeta eso. Las conductas de los gobernantes son influyen mucho. Si los propios gobernantes las incumplen, bueno, seguramente o con mucha probabilidad la población va a tender a no cumplirla. El problema es que ¿quién paga el costo de eso? El costo de eso lo paga la propia población, porque es la que termina sufriendo los efectos de incumplir con eso, lamentablemente. Claro. Bueno, en cualquier caso, los hospitales están hoy bastante descansados, da la impresión, tienen espacio, tienen lugar para afrontar algún cimbronazo, ¿o no? Sí, digamos, como todo, ¿no? Ahora sí, porque los niveles de ocupación de COVID han bajado, pero han aumentado los niveles de ocupación de otras patologías. Claro, que antes habían dejado espacio al COVID. Claro, exacto. Todas esas patologías que antes no se atendían, se trataban de demorar lo más posible, porque, bueno, había que atender COVID y demás. Esas patologías ahora estás teniendo accidentes viales todos los días que requieren algún tipo de atención hospitalaria, porque lamentablemente los accidentes viales generan heridas de gravedad que requieren tener que ir al hospital. Y bueno, eso entonces, tenemos ese elemento, ¿no? Obviamente están los niveles de ocupación todavía, están en un momento bastante tranquilo, pero sí están aumentando. O sea, si vos mirás, los niveles de ocupación de COVID han bajado, pero han aumentado el resto. Claro. Entonces, tener, por ejemplo, en terapia, hoy tenés un nivel de ocupación de 40, 30 y pico, según el día, 50 y pico. El fin de semana pasado hubo un piquito de ahí de ocupación que llegó al 60 y pico %, pero no fue por COVID, fue por otras patologías. Claro. Ahora, ¿qué vas a hacer con esas patologías si hay un brote? Claro. Entonces, es como todo. En Inglaterra pasó lo mismo, en mayo pasó exactamente lo mismo. Tuvieron un brote tremendo, básicamente liderado por jóvenes que no estaban vacunados, y por más que tenían el sistema con baja ocupación y demás, tuvieron ahí, en algunos lugares de Inglaterra, estuvieron muy complicados con la ocupación. Valentina, ¿crees que esto se debe un poco la apertura, digamos, como mencionaba vos, del ASPO, se debe un poco también al año eleccionario, la llegada de las elecciones? ¿Crees que pasa por ahí? Sin duda. Lo mismo que está ocurriendo ahora con los anuncios con las escuelas, el volver a la digamos, el romper las burbujas con las que se trabajó todo el año no se basa en ninguna mejora epidemiológica, porque es un sector que no está vacunado. O sea, todos los chicos que van a escuela primaria e inicial, jardín de infantes, no está ninguno vacunado. ¿Bajo qué concepto ahora vas a pasar de 2 metros de distancia a 90 centímetros de distancia? No tenés ningún elemento.
Claro, claro. O sea, no hay indicadores. Si se va a un menor distanciamiento social en las aulas, es básicamente por una cuestión electoral, y no por nada lo anunciaron a partir del 1 de septiembre. ¿Por qué no lo anuncian a partir del 1 de octubre? Claro. O del 1 de noviembre, ¿viste? Pero no, hay una premura por lograr resultados electorales que lamentablemente eso tiene patas cortas, porque a la larga se va a ver algún tipo de costo. Seguro. La verdad es que quedó clarísimo, Valentina, nos encanta hablar con vos. La última, bien de economista, repito, año eleccionario y por supuesto seguimos en pandemia. ¿Qué esperás? Algunos puntos por lo menos. ¿Qué esperás de la economía de acá a fin de año? Y va a ser un año complicado. Bueno, de acá a fin de año hay que ver cómo se desenvuelve todo el tema de elecciones, ¿no? Capaz que es mucho en Argentina preguntarte tanto. Sí, es difícil hacer un pronóstico en Argentina, pero hay una situación muy complicada con todo lo que es la renegociación de la deuda con el fondo. Sí. El Fondo Monetario está pidiendo reformas que son básicamente estructurales, porque implican reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Sí. Retomar un poco el proyecto que fue de Macri en su momento de reforma laboral, de cómo se calculan las indemnizaciones y demás. Ese tipo de reformas, que son reformas que implican menor gasto público, claro, que es mayor, vamos hacia un escenario de mayor austeridad fiscal, tienen un panorama sombrío respecto de los impactos, ¿no? Los impactos sobre el mercado de trabajo y sobre los ingresos de las personas van a ser negativos. Además de todo el problema de la deuda en sí misma que está teniendo el gobierno, claro, que ahora dicen, bueno, no es tanto deuda externa, sino que es más deuda interna, sí, pero es deuda interna con digamos, organismos propios del Estado, sí, implican deberle al ANSES, implican deberle, digamos, a sectores que también tienen un impacto sobre la población. Claro, sin lugar a dudas, es ir tapando un agujero para que me quede otro destapado, digamos, es más o menos así. Sí, complicado. Sí. Bueno, Valentina, nada, nos encanta hablar con vos.